Hola, soy Magdalena Wolinska-Riedi, corresponsal de EWTN en el Vaticano. Llevo casi 25 años siguiendo las vidas y los pontificados de los últimos 4 papas. He sido testigo presencial de algunos de los acontecimientos más importantes de la Iglesia en las últimas décadas, incluidos los 3 últimos cónclaves. Franciscus cardinalis prevost, spondeo vovio ac iuro, me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Extra homines. Family, familia, now that we can see you, habemos papam, tenemos papa. This is so exciting. Pero quizás nunca antes la sorpresa de los ahí reunidos en la Plaza de San Pedro había sido tan grande como el 8 de mayo de 2025, cuando el Papa León XIV apareció en la logia central de la Basílica de San Pedro, el primer papa nacido en Estados Unidos, el primer agustino en ser elegido pontífice de la historia, alguien totalmente nuevo para el pueblo romano, pero sin embargo, para él, Roma no era nueva en absoluto. De hecho, la vida lo había traído aquí hace más de 40 años. Ahora, a través de distintas personas, lugares y recuerdos, estamos a punto de contarles la historia de un papa que ya era romano mucho antes de ponerse la sotana blanca. La pace sia con tutti voi. Todo comenzó en 1981, cuando con tan solo 27 años, el joven Robert Prevost fue enviado por sus superiores, los agustinos estadounidenses de la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo en Chicago, a estudiar en la ciudad de Pedro y Pablo. De entre las 7 universidades pontificias de Roma, el padre Prevost eligió el Angelicum, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, y su facultad de Derecho Canónico. En aquella época, los dominicos que impartían clases de derecho canónico se encontraban entre los mejores del mundo. Contábamos con un cuerpo docente realmente influyente. Varios de los profesores de derecho canónico eran dominicos españoles, como José Castaño, el dominico que supervisó su doctorado, que había estado colaborando con el Vaticano en la revisión del Código de Derecho Canónico, que se promulgó en 1983. Y fue aquí, entre los muros del Ateneo Pontificio, donde el joven Robert continuó sus estudios durante los siguientes 6 años. Los completó con la defensa de su tesis doctoral y se graduó magna cum laude el 27 de enero de 1987. El manuscrito mecanografiado de su tesis doctoral aún se encuentra en los archivos de la biblioteca del Angelicum. El cargo y la autoridad del prior local en la Orden de San Agustín. Se trata precisamente del ejemplar que presentó en la secretaría de nuestra universidad y que utilizó durante la defensa de su tesis doctoral. Cuando, poco después de la elección del Papa León, eché un vistazo a este libro, me llamaron la atención las primeras palabras de la introducción. La autoridad como servicio. No creo que el joven Prevost, a principios de la década de 1980, esperara jamás ejercer ningún tipo de autoridad. Por aquel entonces, su cabeza estaba puesta en las misiones en Perú. Sin embargo, el Señor lo condujo a la sede de Pedro, y creo que estas palabras, la autoridad como servicio, lo han guiado a lo largo de toda su vida, como superior agustino, como obispo, como cardenal y ahora como papa. En el siglo XX, el Angelicum había sido un centro educativo fundamental para la Iglesia Católica. Clérigos y laicos de todo el mundo estudiaban en un ambiente acogedor, orientado a la amistad. La facultad de Derecho Canónico en la que estudiaba el entonces padre Prevost, o debería decir hermano Prevost,
Era famosa por analizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre el derecho canónico de la Iglesia católica y el derecho civil, haciendo hincapié en los derechos humanos, el bien común y la dignidad de la persona humana. Robert Prevost ingresó en el Angelicum ya formado por las lecturas de San Agustín y en la tradición de los padres agustinos que había recibido como seminarista en Chicago, pero en Roma encontraría una nueva vía de crecimiento. Aquí recibió una profunda formación en, por así decirlo, la sabiduría del derecho canónico. Se le formó en una especie de sabiduría práctica y en una profunda comprensión teórica del derecho canónico para analizar cómo funciona la Iglesia. Y su carisma agustiniano encontró su plenitud en el dominicano, el espíritu que impregnaba el Angelicum. Nosotros también vivimos según la regla de San Agustín y nos gusta llamar a San Agustín nuestro abuelo espiritual. La Basílica de San Agustín sigue siendo el corazón palpitante de la espiritualidad de la orden. Sin embargo, desde hace más de 100 años, el centro de la vida comunitaria se encuentra en otro lugar. A finales del siglo XIX, los agustinos se trasladaron desde la iglesia de San Agustín en Roma hasta aquí. Esta casa se convirtió en la residencia internacional de los agustinos, donde se alojaban miembros de la orden procedentes de todo el mundo. También se convirtió en la residencia del superior. Y aquí fue donde Robert Prevost adquirió un sentido de pertenencia que se convertía en una hermandad espiritual. Questa è casa sua, hai capito? Come ogni convento. Este es su hogar. Es el hogar de cada fraile, como todo convento, y eso es algo hermoso. Vayas donde vayas, siempre tienes un hogar. Hemos sido formados en esa lealtad del corazón, una lealtad en las relaciones que nunca te engaña. Y así es como Robert creció, igual que yo, igual que todos aquellos que llegan a las comunidades agustinas. Come tutti quelli che vengono nelle case agostiniane. El padre Vittorino Grossi es toda una leyenda en la Orden de San Agustín. Lleva viviendo en Roma casi 70 años. Conoció al futuro Papa León justo cuando la vida de Robert Prevost daba comienzo aquí. Lui è venuto qui da studente. Llegó aquí como estudiante. Al tiempo preparamos la celebración de su ordenación, porque él y otro Robert, ambos llamados Bob, la celebraron juntos en nuestro jardín, en el Agustinianum. Esa celebración tuvo lugar el 19 de junio de 1982. Ese día, el joven Robert Francis Prevost recibió la ordenación sacerdotal en esta pequeña capilla de Santa Mónica, dedicada a la Madre de San Agustín, que sirve de capilla al Colegio Internacional de los Agustinos. Fue un momento de gran alegría para toda la comunidad agustina. Los amigos y los familiares de los amigos que acudían a Santa Mónica para la misa solían preparar el almuerzo, ya que ellos, los jóvenes agustinos, no tenían parientes aquí en aquella época. Eran tiempos más humildes que los actuales. Como profesor de patrística desde hace mucho tiempo, el padre Vittorino ha dedicado su vida a la enseñanza de los escritos de los padres de la Iglesia. Durante una década compartió con el entonces prior general de la Orden, el padre Prevost, la dirección del Pontificio Instituto Patrístico Agustinianum. La historia de ognuno di noi è sempre legata. La historia de cada uno de nosotros está siempre ligada a quienes nos encontramos en la vida, a aquellas personas que la vida pone a nuestro lado, cerca de nosotros, y Robert fue una de esas personas tan especiales. Para un agustino, la vida comunitaria es el latido del alma. Como enseña San Agustín, estar unidos en un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Dios conforma el modo de vida compartido que distingue a los miembros de esta orden. We are founded as Augustinians to be a community.
Como agustinos hemos sido fundados para ser una comunidad basada en el compartir mutuo de todo y en aprovechar esas oportunidades para ayudarnos unos a otros en el camino hacia Dios. Y eso a veces implica la corrección fraterna. A veces significa simplemente estar presente para escuchar, pero sobre todo compartir los bienes materiales, así como lo que ocurre en lo más profundo del alma y de la vida de uno. We live a community life, that means Vivimos una vida comunitaria, lo que significa que jugamos juntos, compartimos también la comida y sobre todo intentamos ser como una familia. Normalmente nos llamamos familia agustina. usually we call us Augustinian family. El padre Angelo Di Bernardino es uno de los patriologistas y expertos en la historia de la Iglesia más importantes de la actualidad. Es otro pilar de la Orden Agustina. Llegó a Roma en 1969 y durante 50 años ocupó la cátedra del cristianismo antiguo y patrística en el Instituto Patrístico Agustinianum. Cuando el joven Prevost llegó aquí, yo ya vivía aquí. Él aún no era sacerdote, era un estudiante más. Convivimos durante unos cuantos años, pero se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás y luego regresó a Estados Unidos para más tarde ir a Perú. Went back to United States, then went back to Peru. Así, el primer capítulo significativo de su vida romana llegó a su fin en 1987. 14 años más tarde volvería a la Ciudad Eterna, esta vez como prior general de la Orden de San Agustín, cargo que desempeñó durante 2 mandatos consecutivos entre 2001 y 2013. Anytime he came back, he was here. Cada vez que volvía, venía aquí, se quedaba aquí. Estábamos juntos. Creo que lo conozco lo suficiente como para considerarlo un amigo, como podríamos decir, un hermano. Y cuando era estudiante, antes de ser sacerdote, y también cuando era un sacerdote recién ordenado, estábamos juntos, hablábamos como familia, y en muchas ocasiones fue muy amable conmigo, muy amable. He was so kind to me. Someone like Father Angelo has been here for over 50 years, so he is El padre Angelo lleva aquí más de 50 años, por eso es como una memoria viva de esta casa. Tiene mucho que ofrecer, al igual que el padre Victorino, que también lleva aquí más de 60 años. Es por eso que estar aquí, siguiendo su ejemplo, observándolos, compartiendo sus propias experiencias de vida, es una experiencia maravillosa y también un gran valor que puede dar ánimos y ser un signo de esperanza, tanto para quienes venimos detrás de ellos, como para quienes vendrán después de nosotros. those of us coming behind them and as well as those coming after us. Yeah. El padre Edward Daniang Daleng de Nigeria, nombrado vicerregente de la Casa Pontificia en noviembre de 2025, es actualmente una de las figuras claves del círculo más cercano al Papa León XIV. Anteriormente ocupó los cargos de Consejo General y Procurador General de la Orden de San Agustín. Llegó aquí como estudiante hace 23 años, en agosto de 2002, cuando el padre Robert Prevost cumplía su primer mandato como prior general de la Orden. Here during the summer, students all go out. Aquí, durante el verano, todos los estudiantes salen. O bien se van de vacaciones, o bien se van a aprender idiomas. Así que quedábamos pocos en casa y normalmente los miembros permanentes de la casa, como el padre Angelo, el padre Victorino y los demás residentes habituales, incluso diversos miembros de la curia, compartíamos la comida aquí o en la curia durante el mes de julio. En aquella época estaban realizando algunas obras de renovación y el padre Prevost andaba por aquí. Fuimos a comer juntos y algo que me llamó la atención fue su sencillez y humildad. Durante la comida, él se levantaba al terminar. Lo habitual era que hubiera servicio en la mesa, pero se levantaba, se acercaba y empezaba a recoger los platos de la mesa, incluido el mío. Esos pequeños gestos eran una forma de enseñar a los jóvenes frailes lo que significa servirse unos a otros, pero también eran una señal del profundo respeto y vínculo que tenía con este lugar, con la curia general cercana al Vaticano. Para él siempre siguió siendo un hogar familiar.
when he was assigned back here in Rome as the prefect. Cuando fue destinado de nuevo aquí a Roma como prefecto de la Congregación para los Obispos, ya no vivía con nosotros en la comunidad. Pero sin embargo vi que para él era una verdadera prioridad seguir manteniendo ese contacto con la comunidad. Por eso rezaba con nosotros cada mañana, rezábamos juntos la oración matutina, celebrábamos misa cada mañana y compartíamos el desayuno. Se marchaba a trabajar al dicasterio y luego regresaba para almorzar con nosotros. Por muy ocupado que estuviera o por muy alto que fuera el cargo que ocupara en el Vaticano, Robert Prevost nunca dejaba de visitar la tranquila capilla de Santa Mónica, la capilla donde fue ordenado sacerdote y donde confiaba todos sus asuntos a la Virgen María para sacar fuerzas a la hora de afrontar los grandes retos que le esperaban en la vida. Mis recuerdos favoritos son los que se me grabaron al entrar en la capilla. Él siempre estaba allí, rezando antes que cualquiera de nosotros, y entrar en la capilla y verlo rezando. El 30 de septiembre de 2023, el ya obispo Robert Prevost sería nombrado cardenal diácono por el Papa Francisco y se convirtió en el primer cardenal titular de esta capilla. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctae Monicae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. This church had no cardinal at that time. Esta iglesia no tenía ningún cardenal en aquel momento, y como vivía aquí, estaba vinculado a esta iglesia, a esta capilla, donde 1001 veces, a saber, había celebrado misa y predicado en ella. Fue muy sencillo concedérsela. Very simple to give it to him. Luego, menos de 2 años después, el 6 de febrero de 2025, el cardenal diácono Prevost fue ascendido a cardenal obispo y recibió una nueva iglesia. Fue trasladado a la sede suburbicaria de Albano, pero entonces intervino el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió el 12 de mayo de 2025? Se suponía que debía venir a tomar posesión formalmente, como es costumbre, pero 4 días antes, el 8 de mayo, había sido elegido papa. Ya habíamos empezado a preparar los escudos de armas para colocarlos en la fachada, pero tuvimos que suspenderlo todo. Probablemente el propio padre Robert Prevost no podía haber imaginado cuántos retos y responsabilidades le confiaría Dios a lo largo de su vida. Una cosa es segura, la presencia de sus hermanos agustinos siempre le ha dado fuerzas y le ha servido de apoyo para afrontar distintos retos. Uno de los más exigentes fue sin duda su nombramiento el 30 de enero de 2023 como prefecto del dicasterio para los obispos. Tras 10 años en su querido Perú, donde también obtuvo la ciudadanía, tuvo que regresar a Roma, lo cual fue una separación dura. Io non so se voi siete stati mai nel Perù, ma la gente peruviana. No sé si han estado alguna vez en Perú, pero los peruanos tienen un increíble pozo humano. Hace que, cuando vas allí, ya ni siquiera quieras regresarte, quieres quedarte con ellos. Son personas que no hablan mucho, pero que te dan todo lo que tienen. Pasas por su lado, te ven y te dicen, ven, te prepararé un té. Quizás no te conozcan, pero es su forma natural de ser. Y algo tuvo que ver él con esa forma de ser de esa gente. Y así, mientras trabajaba cada día en el dicasterio para los obispos, aquí mismo, justo al lado de la Plaza de San Pedro, Roma volvió a convertirse en el hogar del padre Prevost. Trabajamos juntos durante 3 años. Fui nombrado para el dicasterio, entonces aún presidido por el cardenal Ouellet, bajo el mandato de su predecesor, y aunque todavía no presidiera, ya aquella primera reunión a la que asistió fue una experiencia muy significativa. Demostró ser un hombre de notable diligencia y una gran capacidad de escucha. Los procedimientos establecen que el prefecto es quien interviene en último lugar durante las reuniones plenarias. Escucha atentamente a todos los reunidos alrededor de la mesa. Son momentos importantes para quien preside, porque al mismo tiempo se crea un espacio para el diálogo con el sincero deseo de escuchar a cada persona.
Esta forma atenta de escuchar sigue caracterizándole, tal y como ocurrió durante los grandes acontecimientos mundiales en la vida de la Iglesia, como el Sínodo sobre la Sinodalidad convocado por el Papa Francisco, en el que el cardenal Prevost participó en su calidad de prefecto del dicasterio para los obispos. Una persona discreta, humilde. Una persona discreta y humilde, que no buscaba ser el centro de atención, pero que siempre estaba presente y atenta, que participaba de forma constante en todas las reuniones y creo también muy activamente en las sesiones de estudio y en los grupos más reducidos. El cardenal Prevost es ahora el Papa León XIV, habiendo cambiado el hábito negro de los agustinos por la sotana blanca del sumo pontífice, pero la orden agustina sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. En el momento en el que apareció en la logia del Vaticano, llevaba puesta la cruz que le había regalado la Orden de San Agustín en 2023, cuando en el Colegio de Santa Mónica celebramos su toma de posesión como cardenal titular de la Capilla de Santa Mónica. Fue el prior general quien en aquella ocasión quiso ofrecerle ese homenaje. La cruz pectoral del Papa León contiene reliquias de San Agustín y Santa Mónica, así como de Santo Tomás de Vilanova, obispo agustino de la época del Concilio de Trento, y que también fue obispo misionero en América Latina. Toda la cruz constituye un vínculo tangible con la vida y la vocación del actual pontífice, y sus hermanos agustinos hasta el día de hoy siguen reuniéndose en la capilla de Santa Mónica, para encomendar a su Santo Padre al cuidado de una madre. Hoy, en la capilla de Santa Mónica, todos los domingos e incluso todos los días rezamos por él, porque la capilla de Santa Mónica es su capilla cardenalicia, y lo hacemos con cariño, pidiendo al Señor que le conceda mucha fuerza, porque hay mucho trabajo por hacer. El laboro es tanto. Él mismo regresó a la capilla tan solo unos días después de la elección, el 13 de mayo, para celebrar misa junto con sus hermanos. Del mismo modo, aunque nunca tomó posesión de la Catedral de Albano como cardenal obispo, siguió cruzando sus puertas celebrando la misa el 20 de julio. También mencionó que se suponía que iba a ser cardenal titular, pero que la voluntad divina decidió lo contrario, porque llegó como pontífice. Fue un día maravilloso. Había mucha gente, además de los fieles y los sacerdotes. Visitó la catedral durante sus primeras vacaciones como papa, mientras se alojaba en la magnífica residencia papal situada más arriba. Apenas 2 días después de su elección, el 10 de mayo, su primer viaje fuera de la Ciudad del Vaticano llevó al Papa León XIV a Genazzano, una localidad medieval situada a pocos kilómetros de Roma. Es aquí, en el antiguo santuario mariano, donde se conserva la pintura milagrosa de la Señora del Buen Consejo, profundamente venerada por muchos papas, especialmente por el predecesor que llevaba su mismo nombre, el Papa León XIII. Ahí, como siempre había hecho en diferentes momentos de su vida, León XIV encomendó su pontificado a María. Cuando es diventato frate, cuando è stato a Roma como estudiante. Cuando se hizo fraile y más tarde se trasladó a Roma como estudiante, aprovechaba cualquier ocasión para venir aquí. Pero lo que también es hermoso e importante es que cada vez que recibía encargos importantes, tanto en sus 2 mandatos como prior general de la Orden, como cuando fue elegido obispo y también nombrado cardenal, era aquí a donde acudía inmediatamente para rezar a la Virgen. Los agustinos están presentes en Genazzano desde antes de 1284 y a partir de 1356 recibieron de la familia Colonna, propietaria de estos territorios, el cuidado pastoral de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Y la relación de los custodios agustinos del santuario con Robert Prevost siempre ha sido muy cálida e íntima. Su inesperada visita, un sábado de mayo por la tarde, atrajo a Genazzano a multitudes de fieles y muchos de sus hermanos llenos de alegría. Con noi è stato circa 2 ore.
Pasó con nosotros unas 2 horas muy agradables, como entre hermanos de verdad, tal y como siempre ha sido. No hablamos de los problemas de la Iglesia, y menos aún de los del mundo. Hablamos de nosotros mismos y lo pasamos de maravilla. Abbiamo parlato di noi, siamo stati bene. Genazzano, Castel Gandolfo, viajes apostólicos por todo el mundo. El Papa León está constantemente de viaje, sin embargo siempre regresa a Roma. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocos papas han nacido en la ciudad eterna. Sin embargo, como obispos de Roma y pastores de la Iglesia Universal, herederos de un legado arraigado en el corazón de la ciudad eterna desde hace más de 2000 años, se convierten en romanos en un sentido simbólico y espiritual. Roma les pertenece y ellos pertenecen a Roma. El Papa León XIV no es una excepción.